Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en las generaciones, por Dios caminó Noé. Amén. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el juicio cierto, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré en la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró aquí, la faz de la tierra estaba seca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por darnos nuevamente, Señor, la oportunidad en esta escuela dominical, en este domingo, Padre, de poder participar de la enseñanza bíblica. Gracias porque sabemos que en cada clase, Señor, de la palabra, nosotros tenemos una lección y una enseñanza que tomar. Padre, te pido que nos bendigas, que nos uses de una manera tan especial, Padre, a mí, Señor, como el Señor, Padre mío, el que transmite tu palabra, y a los hermanos como receptores de tu palabra, podamos aprender de ella y así, Señor, compartirla con todos aquellos que no, Señor, saben de ello. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Tome su asiento, hermanos. Aleluya. Ya dijimos el tema, amén. El tema es Noé y el arca. ¿Verdad que sí? Todos conocemos, hermanos, la historia de Noé. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos? Todos la conocemos, hasta los niños conocen esa historia, ¿verdad que sí? Los niños también cantan en el arca de Noé. Amén. Caben todos, tú también. En el arca de Noé caben todos, tú también. Y lo dice, vamos a oír lo que dice el elefante. Amén. Y bueno, y él es como elefante, ¿verdad? Y todos estamos familiarizados con esta historia, porque esta historia ha causado, hermanos, algunas debates, ¿verdad? Porque hay una corriente que siempre está en contra de la palabra del Señor. Siempre hay una filosofía, una corriente que siempre está en contra y que dice, no, es mentira, no existió el diluvio. Hay muchos hermanos que han querido, hermanos, exponentes que no son cristianos, apologéticos que no son cristianos, exponentes que dan su apología y dicen, no, no es cierto, no existió el diluvio. Pero sin embargo, a medida de que el tiempo va pasando, nos vamos dando cuenta, hermanos, la misma ciencia se da cuenta y llega a la razón que hubo un diluvio. Por todos los fósiles y por todos los arqueólogos, hermanos, que han de verdad estudiado la tierra, y los arqueólogos van, hermanos, y siempre están queriendo encontrar los hallazgos antiguos, ¿verdad? Y han encontrado, hermanos, por los fósiles, las evidencias de que sí, hermanos,
existió un diluvio. Mucho tiempo atrás decían, no, fue un diluvio local. Pero hermanos, la Biblia dice que fue un diluvio, hermanos, universal, ¿verdad que sí? Que fue, hermanos, y hay evidencias que sí lo fue, amén. Entonces el deslavamiento, eso nos enseña que hubo un diluvio. Los fósiles que han encontrado nos dicen que hay un diluvio, y aparte también el territorio geográfico. La Biblia nos habla específicamente dónde se quedó el arca de Noé. Entonces no es algo anónimo, la Biblia nos dice específicamente la geografía, dónde se quedó el arca de Noé, en qué lugar, en el monte Ararat. Y hoy el monte Ararat, hermanos, hoy contemporánea, actualmente el monte Ararat, hermanos, está, gloria a Dios, en el lugar, hermanos, que nosotros conocemos como Turquía, amén. Ahí está sentado, hermanos, ahí, y sí existe el Ararat, ahí está el Ararat, hermanos, ahí está, hermanos, es uno de los montes más altos en Turquía y en el mundo entero. Entonces quiere decir, hermanos, que no se inventó el nombre allá hace, no imagínense cuántos años, hermanos, se conocía como el monte Ararat, y hoy hasta la actualidad se conoce ese lugar como el monte Ararat. Entonces, hermanos, la misma Biblia da la respuesta, hermanos, a todos los que son gnósticos, que no quieren creer, hermanos, en lo que la palabra del Señor enseña. Entonces hoy vamos a ver, hermanos, sobre Noé y el arca. Incluso, hermanos, han hermanos, ¿cómo le llaman? Un satélite, hermanos, amén, llamado Iconio, hermanos, lo hicieron exactamente para investigar, hermanos, lo hicieron, hermanos, para investigación, hermanos, para encontrar el arca o los fósiles del arca de Noé. Hermanos, y ese solamente para ellos lo tienen los hermanos científicos, ¿verdad? Los chinos y todo eso se propusieron, japoneses, hermanos, a investigar a fondo, hermanos, y últimamente se encontró el hallazgo, hermanos, de que han encontrado que sí está, hermanos, ahí el arca de Noé, hermanos, está, no es un fósil, es algo muy antiguo que está ahí, hermanos, está congelado, pero algunos ya han logrado llegar, ya llegaron, entraron, hermanos, y se dieron cuenta que muchos departamentos, mucha madera, hermanos, y eso es grandísimo. Entonces se dieron cuenta que sí, eso pues apunta que es el arca de Noé en ese lugar y en el monte Ararat. Entonces solamente como referencia histórica, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la referencia bíblica, el versículo clave, como nos dice, hermano, Noé y el arca. Y el versículo clave: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, amén, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a pedirle al hermano por ahí, perdón, amén, que nos lea la introducción. Amén. A ver, hermano, perdón. ¿Ha enfrentado alguna vez una situación en la que le fue difícil obedecer a Dios? Tal vez fue algo tan sencillo como hablar a sus vecinos, sus parientes o compañeros de trabajo acerca de Jesús. Noé es un ejemplo de cómo se puede vivir para Dios y obedecerle en medio de una cultura impía. Su historia es un ejemplo de la fidelidad de Dios cuando le obedecemos. El estudio de esta semana nos desafiará en su andar por Dios. Pídale ayuda para obedecerle aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Amén. Yo creo que sí es cierto, hermanos. ¿Nos es más difícil desobedecer? ¿O no es cierto, hermanos? A los seres humanos nos es más fácil, hermanos, desobedecer que obedecer. A ver, ¿cuántos están conmigo, hermanos? Yo me puse a analizar cuando yo estaba leyendo y dije, ¿es cierto? Se nos hace más fácil. Yo me pregunté a mí mismo y rápido me contesté a mí, es cierto, nos es más fácil desobedecer que obedecer. ¿Cuánto al ser humano le cuesta, hermanos, obedecer? Usted nada más véase en sí mismo y vea su generación, sus hijos, ¿cuánto les cuesta obedecer? Usted les dice algo y parece que le decimos lo contrario. ¿O no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, dada a desobedecer. Amén. Esa naturaleza nos contagió a nuestros primeros padres, Adán y Eva nos contagiaron con esa naturaleza pecaminosa. Pero vamos a ver, hermanos, que a pesar de que el hombre es dado a desobedecer, gloria a Dios, nosotros vamos a ver en la Biblia, hermanos, a un hombre, hermanos, que humano como nosotros, con todas
imperfecciones igual que nosotros, con todas las características igual como nosotros, con todos los rasgos igual como nosotros, con toda, hermanos, todo igual que nosotros. No marcaba la diferencia, era igualito a nosotros en todos los aspectos, ¿sí o no? Pero que Él nos quedó como ejemplo en la Biblia de que sí se puede obedecer a Dios. De que sí se puede, ¿qué? Obedecer a Dios. Y muchos me han dicho, hermano, el círculo de las personas que obedecen a Dios, y yo me muevo en un círculo de todos obedecen a Dios, se me hace fácil obedecer a Dios. Pero si yo me muevo en un círculo contrario, qué difícil se me hace obedecer a Dios. Es fácil contagiarme que contagiarlos a ellos con la obediencia. Y yo le decía, esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros como humanos pensamos. Pero cuando nosotros le damos la vida al Señor, cuando nosotros, en otras palabras, dejamos que Él sea nuestro administrador, nuestro mayordomo, no bien nuestro administrador, sino hacemos que nosotros seamos, nuestras vidas sean parte de Él y Él sea el dueño de nuestra vida. Entonces podemos en medio de un mundo adverso obedecer, cuando nosotros le damos completamente al Señor nuestra vida. Pero cuando queremos obedecer con nuestras fuerzas, todo el tiempo vamos a fracasar. Aquí en la vida de Noé marcó la diferencia. Como hermanos, Dios quiere marcar la diferencia en nosotros. Estoy seguro que hay mucha gente allá afuera, vamos a hacer la diferencia. Hay mucha gente allá afuera, hermanos, que optimista, gente realista, gente con dinamismo, gente con visión, gente con, hermanos, óigalo, expectativas, gente con, hermanos, metas que se proponen, pero no todo la pueden realizar. Es más la minoría que lo puede hacer que la mayoría que puede realizar. Yo nada más les voy a dar un ejemplo sobre los estudiantes en la escuela. Todos, hermanos, son profesionistas, hermanos, los que salen de la escuela. ¿Verdad que no? Yo estaba viendo, hermanos, viendo las estadísticas, dice la minoría es la que ve realizados sus metas. Y los demás ni terminan. Los demás, hermanos, de una manera o de otra tuvieron tropiezos, tuvieron, hermanos, problemas, dificultades, hermanos, y no pudieron. Muchos iban con muchas expectativas, muchos iban con muchos anhelos y deseos, pero no pudieron. Se quedaron unos, hermanos, ya casi para terminar. Otros meramente, hermanos, dijeron, no, la escuela no es para mí. ¿Verdad que sí? Amén. Con, hermanos, bigote, hermanos, y todavía en primaria, queriendo ellos saber si la podían hacer, pero dijeron, no, la verdad la letra no es para mí. La única manera en que me entra la letra es cuando me como sopas de letra, dice. Así me dijo un día a mí uno, hermano, le digo, oye, ¿qué pasó? Ya no, hermano, para mí no es la letra. ¿Cómo? No, hombre, no me entra, por más que me repite, hombre, no me entra nada. Lo único que me entra, dice, es la sopa de letras. Cuando me la como. Eso quiere decir, hermanos, que los seres humanos, independientemente, solos, hermanos, no pueden, hermanos, lograr sus expectativas. Se necesita de la ayuda de alguien más que sí pueda lograr todo y que nunca ha fracasado. Si viene a mí alguien y me dice, sabes que te voy a ayudar, pero yo soy un fracasado. Si alguien me dice, sabes qué, yo te voy a ayudar, pero vamos a ver si nos salen bien las cosas, porque a mí nunca me han salido bien. Yo le voy a decir, sabes qué, pues me da pendiente, yo creo que voy a salir igual, mejor, sabes qué, déjame como estoy, a ver cómo le hago yo solo. Pero, hermanos, damos gracias a Dios que un día Noé oyó una voz muy diferente. Noé, en su entorno, hermanos, donde él vivía, Noé vivía tan angustiado, así lo dice la Biblia. Noé vivía, hermanos, tan angustiado porque él marcaba la diferencia en donde él vivía. Él no le parecía cómo vivían los demás. A él no le gustaba la manera en que los demás, hermanos, qué es lo que practicaban. No le gustaba a Noé y se afligía en su corazón.
Pero no solamente Noé se afligía, Noé, hermanos, se afligía, pero también les enseñaba a sus hijos, porque muchas veces, hermanos, somos buenos maestros para afuera y malos maestros con los de nosotros adentro. Queremos conquistar. A veces nosotros, hermanos, mucha gente dice, no, hombre, Noé no fue un buen predicador. Porque a Noé se le tomó, ¿cuántos años? 120 años para construir el arca. Y válgame Dios que ni un alma se ganó en 120 años. Yo creo que Noé, ¿qué tipo de mensaje? O cómo diría el mensaje Noé. Como queriendo que ninguno fuera salvo. No, hermanos. Así hay. Yo escuché alguna vez a un exponente que dijo, no era un mal predicador. ¿Y usted qué opina, hermanos? Eso me lo dice el expositor del maestro que les pregunté. ¿Qué opinan ustedes? ¿No es un mal predicador? A ver, ¿por qué no? Porque ganó a su familia, nena, ¿por qué? Porque la gente no quería. Hermano, perdón, a ver, ayúdeme, porque ya me quedé aquí. ¿Usted cree que era un mal predicador o un buen predicador, Noé? ¿Usted está con el mal predicador o un buen predicador? No es un buen predicador, pero lo único que yo analizo en ese punto es de que Seth, la línea de Seth era donde venía Abraham, ¿no? Yo no sé cuánto era esa generación de Seth como se entendió, pero lo raro es porque solo Noé y solo sus hijos eran los que se aferraron a obedecer a Dios, y Dios los escogió para llevar el arca. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, yo le hago una pregunta al hermano y él me hace otra. Pues sí, sería un poco raro, pero eso de la predicación, pues yo pienso que la Biblia dice que la tierra estaba corrompida totalmente, de una manera que no quería aceptar. Y la otra cosa es la contrariedad, porque era anunciado un diluvio y que iba a llover, y la tierra en ese tiempo no llovía. Nosotros estamos viviendo similarmente hoy, ¿no? Hoy nosotros decimos un rapto de la iglesia y se ríe la gente y dice, ¿rapto? Nunca ha pasado. ¿Cómo que la gente va a ser arrebatada? ¿Están locos? ¿Cómo que la gente va a ser? Nunca ha pasado eso. ¿Sí ha pasado eso? No. Pero es que allí dice una cultura impía. Amén. Entonces vamos a contestar al hermano primero. Amén. La línea de Seth, claro que, hermanos, cuando Caín mató a Abel, ahí Abel venía, Abel era la simiente sana, la simiente de Dios, donde iban a ser el Mesías. Entonces Satanás dijo, no, pues hay que cortar a la simiente buena, porque de la simiente buena va a salir buena semilla. Y ahí el diablo es muy sabio, muy inteligente, y dijo, no, de ahí van a ser el Hijo de Dios. Eso fue una profecía en contra de mí, y hay que cortarlo. Cortó, usó la hacha y cortó, hermano, el palo y le dio un golpe, hermanos, y mató a Abel. Y pensó el enemigo, dijo, no, ya trunqué, ya no puede haber descendencia buena. Pero la Biblia nos dice que entonces nace, ¿verdad?, otro hijo, y se llama, ¿qué? Seth. Y Seth se le conoce como el que suplió a Abel. De ahí vienen, a ella se le conoce como los hijos de Dios. Entonces, cuando Seth vuelve a restablecer ¿cómo se dice? A tomar el lugar de Abel. Entonces, si ustedes ven ahí adelante, dice que los hijos de Seth también se corrompieron también. ¿Sí? Se corrompieron con los hijos de Dios. Esa era la simiente de Seth. Los hijos de Dios se corrompieron con las hijas de los hombres. Entonces, y ahí también hay dos, hermanos, dos ideas, dos corrientes, y que yo a una la descarto prácticamente, aunque tengan, hermanos, muchos los que son, hermanos, exponentes, que son, hermanos, considerados como los exponentes de la teología liberal, dicen, no, ahí pasó algo. Amén. Los de la teología liberal dicen que, hermanos, cuando dice los hijos de Dios, es que fueron los ángeles, vinieron y tomaron mujeres, hermanos, de las hijas de los hombres, que eran muy bonitas, y los ángeles dijeron, qué bonitas son las hijas de los hombres. Pues vamos, y hicieron descendencia. Eso es lo que dice, hermano, la corriente, hermanos, liberal. Pero hay otra corriente, la corriente, hermanos, conservadora, dice, no puede ser posible. Y esa es la que yo estoy a favor de ella, hermano, porque, hermanos, Dios a los ángeles, hermanos, los hizo, hermanos, sin sexo, asexuales. Imagínense, hermano, que Satanás pudiera, hermanos, tener, hermanos, esa situación, hermano, ¿qué sería del mundo? Imagínense, ¿sí me entiende?
Usted sabría que hasta dónde llegaría Satanás con eso, hermano. Si ha abusado del sexo así. Satanás lo que viene, hermano, es que él no puede hacerlo, pero él, hermano, se mete en el corazón del hombre para que corrompa eso. Porque, hermanos, el sexo, estoy hablando entre gente adulta, es sagrado. Es santo. Todo en su entorno como debe de ser. Pero el hombre lo ha que, y sobre todo el diablo, hermanos, ha hecho que se corrompa. Pero el diablo en sí es asexual. Él no puede tener, hermanos, relación con ningún ser humano. Entonces, por eso queda descartado, hermanos, esa corriente. Yo la descarto porque, hermano, la Biblia dice que los ángeles, su naturaleza de los ángeles son, así como son numerosos, así como son hermanos puros, también son asexuales. Por eso el Señor dijo, cuando le hicieron una pregunta, y hay una mujer que tenía 5 hombres, ¿verdad? Digo, 5 esposos, ¿verdad? Y para redimir se murió el esposo, y en el tiempo antiguo, hermanos, es que el mismo, hermanos, se casaban para redimir la simiente, para que él no dejara de tener simiente. Entonces se casó con uno, el primero, y se murió. Dice el segundo, pues no, pues si mi hermano se murió, yo le voy a redimir, yo soy el que le sigo. Y también, el tercero, y también se murió. Y el tercero ya le pensó, dijo, algo está mal. Oye, ya van 2 hermanos míos. Pues no sé qué está pasando con él. Así dijo un predicador, no sé qué está pasando con esta mujer. Y le pensó, pero dijo, tengo que redimir a mi hermano. Bueno, nombre sea Dios, me voy. Y también se murió. Y viene el cuarto, y el cuarto le piensa más. Y no, hombre, si ya van 3. Y esta mujer sigue vivita, no sé qué. Amén. Cuidado, hermanas, amén. Y le piensa el cuarto, amén. Y también el cuarto, hermanos. No, hombre, ya cuando vino el otro, dijo, no, hombre, ya no quería. No, aquí anda algo extraño, amén. Pero a lo que yo quiero llegar es que le hacen una pregunta: ¿quién de todos va a ser su marido cuando esté en el cielo? Amén, porque tuvo muchos. ¿Cuál de todos? Cuando se presente allá, pues con todos después fue esposa de todos, ¿no? Ya no porque no tuvo más, sino ya todos, hermanos, habían sido sus esposas y todos se murieron. Y se podía casar, hermanos, porque se había muerto. Ella no estaba en adulterio, no estaba cometiendo adulterio. No, primero se morían correctamente así. Decía, no, ya que te mueras me caso con el otro. Y así, hermanos. Entonces, hermanos, y cuando sea en el cielo, lo querían tentar a él, hermanos. Jesucristo dijo, hombres ignorantes, erráis. Eso lo quiso decir cuando dijo ignorante, cuando le dijo, ¿verdad? Erráis las escrituras, ¿verdad? Ignorantes. Leen las escrituras y no entienden nada. Amén. No, en el cielo nadie se casará, serán como los ángeles. No, ya no va a haber ese pensamiento. Pues que ya estaba mi primero y mi segundo. No, hermanos. Allá ya no va a haber pensamientos malos. No va a haber celos, no va a haber, hermanos, sexualidad. No, hermanos, ya nuestra mente va a ser, hermanos, lo único que vamos a hacer de lo que aquí hacemos en la tierra. ¿Qué es lo que hacemos aquí en la tierra? Alabar a Dios. Eso es lo único que no, hermano, porque Dios desde el principio había hecho al ser humano no para tener dones, no para ser ministro, no para ser predicadores. No, Dios hizo a sus criaturas al principio, a sus hijos, para una sola y sencilla razón, de la que ustedes me acaban de contestar ahorita, para alabanza de su gloria. Entonces vamos a volver a recobrar, hermanos. Vamos a recobrar, hermanos, lo que perdimos. Vamos a recobrar nuestra propia, hermanos, naturaleza. Hermanos santos, y para alabanza de su gloria. Día, y si hay día, y si no hay, hermanos, todo el tiempo que estamos ahí, vamos a alabar al Señor. Amén. Entonces, queda descartado eso, hermanos. Queda descartado porque, hermanos, qué horrendo sería, hermano, que los ángeles caídos, hermanos, tuvieran acceso a eso. ¿Sí me entiende, hermano? Sería algo, si así está perdido ahorita, hermano. Con lo que el Satanás le mete en la cabeza. Con Satanás, hermano, porque uno lucha con 2 pensamientos, uno bueno y malo todo el tiempo. El bueno le dice, no lo hagas, por favor. ¿Sabe qué es el bueno? Es la presencia de Dios en nuestra mente. Y el malo es la presencia de Satanás, hermanos, en nuestra mente. Uno dice, no lo hagas porque tiene consecuencias. El otro dice, no, hazlo. No importa que vengan consecuencias. Esa situación. ¿De qué? De lo que estamos diciendo. Sí. De los pensamientos del diablo y los pensamientos. Claro, porque un pensamiento bueno, malo no es de Dios.
¿O cuánto creen que un pensamiento malo es de Dios? No, lo que es de Dios es de Dios, lo que es bueno es bueno. Siempre hay una lucha. La Biblia dice que hay una lucha entre la carne y, hermano, el espíritu. La carne va hacia abajo y el espíritu va hacia arriba. Y ambos se oponen para que no hagáis lo que queréis. Uno dice, no hagas eso. Ay, alabar a Dios y todo el día a la iglesia. No. Otro dice, no. Ay, no es malo esto. Hazlo. Todos lo hacen. Y luchamos. Y cuando no sabemos discernir eso, decimos, somos dados, como dije al principio, ¿qué? Las escalas están bien grandes de la desobediencia. Vean cómo está la escala de la desobediencia. Usted puede ver y decir, no, yo cuando antes era joven, hombre, qué respeto le tenía a mi padre y yo. Pero hoy vean, hermanos. Sí, les quitan la vida. En Noé, hermanos, empezó la maldad. La Biblia nos dice, hermanos, que era tanta la maldad en los días de Noé, hermanos, que, hermanos, Dios dice que se arrepintió de haber hecho ¿qué? ¿Sí dice así o no, hermanos? Era tanta la maldad que se arrepintió. Noé era el único y su familia, hermanos, que obedecían al Señor, hermano. Qué tristeza, hermanos. Solamente eran, ¿qué, hermano? Hermanos, 4. ¿Verdad? Era Sem, Can y Jafet. Bueno, eran 5, ¿verdad? Era y su esposa y Noé eran 5. Ya después se casaron y gracias a Dios que fueron buenos predicadores, hermanos. Con la ayuda de Dios y de Noé, hermanos, los hijos fueron buenos predicadores porque, hermanos, ¿de dónde cree que los hijos de Noé sacaron, hermanos, mujeres? ¿Buenas? Si todo el mundo estaba corrompido. Pero miren la influencia, hermanos, de ser un hombre de Dios. ¿Sabe qué? Las mujeres dijeron, Noé es diferente. Mi suegro, es un hombre de Dios. Ese no me mira con malos ojos. Porque hoy, hermanos, ya no se puede cuidar, hermanos. Hoy, hermanos, se ha visto, hermanos, que oiga, tantas anomalías, hermanos, que no le quiero decirlas aquí, hermano. Quien el mismo padre respeta, hermanos, óigalo bien, a las nueras. Si no respeta a las nueras, mucho, o no respeta a las hijas, mucho más. A las mujeres. Tanto, hermano, es tanta la maldad, hermanos, que ellos tomaron, dijeron, bueno, queremos casarnos, digo Noé, en el nombre de Dios. Vamos, hijos, pues, pero no hay ni a quién irle, pero bueno, vamos. Ándele, pues, se agarraron y Noé empezó a decirles, mis hijas, esto no es así, esto no es así. Hermano, Noé con su testimonio, los hijos con el testimonio, hermano, gracias a Dios pudieron haberse ganado, hermano, sus esposas y sus nueras. Porque, hermano, la Biblia nos dice que tomaron cada quien y nada más Noé y su familia se salvaron. Fueron 8 que se salvaron, hermanos. Dice que cuando Dios se arrepintió, hay una pregunta, hermanos. ¿Cuál es la pregunta, hermanos? La pregunta es entonces, cuando Dios hace alguna cosa, ¿Dios se arrepiente de ello? Dice, no, nada más de una. Ahí está la palabra que dice, y Jehová Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces quiere decir que lo que Dios dice, tengamos cuidado, porque al rato se puede arrepentir. Entonces ya caería como nosotros los humanos. Hoy decimos que quiera y mañana. No, hermanos, la palabra, hermanos, allí, hermanos, es otra palabra en hebreo que significa, no significa que estaba arrepentido. Él estaba, oígalo bien, triste, es la palabra allí correcta. Él estaba sumamente triste por lo que el hombre había hecho, lo estaba haciendo. Le dolía. Había una tristeza tan grande. Nada más que nuestros interpretadores de la Biblia, hermanos, muchas veces en el hebreo para traducirlo al español es muy difícil. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué le puso así? Es difícil, para ellos era muy difícil poderlo traducir a la manera más correcta. Y ellos pusieron la manera correcta que ellos creyeron, él se había arrepentido, pero la palabra correcta es que él le dolió tanto el corazón, hermanos, que se puso tan triste. Porque ver lo que él había hecho, hermanos, hasta dónde se había convertido. Es como cuando usted dice, mira los hijos que yo tuve. Hace rato la hermana estaba diciendo, y quiero que me disculpe, pero quiero usarlo, dice, mi mamá dijo, ¿qué he hecho mal? No es cierto, hermana, ¿verdad? Su mamá
Yo en un momento de dolor, hermanos, cuando ellas nos dijeron mi esposa me dijo de esa noticia, hermano, para mí, hermanos, me puse en el lugar de ellos. Dije, si yo estuviera pasando ese momento doloroso, ¿qué sería de mí, de mi madre? ¿Qué sería de mi padre? ¿Qué sería? Y me puse en el lugar, hermano, nos pusimos a orar y dijimos, Señor, intensamente, le dijimos, Señor, te puedes hacer un milagro para ti, no hay nada imposible, Señor. Incluso anoche, hermano, nosotros orando, era como las 11, 12, nos pusimos a orar, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, tú puedes hacer ese milagro. Señor, tú puedes levantar muertos, para ti no es ninguna cosa difícil, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Hermanos, mira, mi esposa me dice, me trae la noticia, me dice, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Alabando al Señor. ¿Sabe que el muchacho ya está en casa? Ah, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Eso se ve muy raro, mi hermano. Y si nosotros decimos casualidad, hermano, no le damos la gloria al Señor. Eso fue un milagro del Señor, hermano, porque en ningún caso de eso, hermano, lo regresan vivo. Alguna vez ni los encuentran. Pero ¿sabe quién obró ahí, hermanos? Ahí obró, hermanos, la misericordia del Señor. Aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esto? Entonces, hermanos, pero qué difícil es obedecer. Cuando el Señor le habla y empieza Noé, el Señor le habla. No me pregunten esta tarde, hermano, cómo el Señor le habló a Noé, pero el Señor le habló a Noé. Ya sería audible, gloria a Dios. No me pregunten, pero en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, hermano, Dios, hermanos, hablaba de esa manera con los hombres, no como hoy. Hoy, hermanos, la maldad se ha multiplicado, que el hombre es el que se ha distanciado de Dios, hermano. Pero Noé, hermanos, oyó la voz de Dios que dijo, Noé, hizo, hermanos, un convenio con Noé. Le dijo, Noé, voy a destruir a la humanidad, a este mundo. Miramos, dice, la humanidad no le tomó, hermanos, tiempo relativamente, a la humanidad, le tomó un tiempo relativamente corto caer profundamente en el pecado desde Adán y Eva hasta los tiempos de Noé. El pecado aumentó con grande rapidez. Los versículos 6 y 7 nos muestran que lo que hay en el corazón de Dios. La palabra traducida como se arrepintió no significa que el Señor cambió de parecer, porque Él no cambia. Hay hermanos, un atributo del Señor que es inmutable. Él no cambia. Más bien, la expresión presenta una situación de tristeza. El Dios amoroso que crió la humanidad se entristeció al ver que la humanidad, le había rechazado. Dios es amor, pero también es justo y juzga el pecado. En medio de este ambiente de pecado había un solo hombre que vivía para Dios, Noé, el único que escaparía con su familia del juicio que se acercaba. No era la piadosa descendencia de Set. No era la piadosa descendencia de Set. Génesis 5. Las palabras justo y perfecto del capítulo 6, versículo 9, describe el corazón de Noé como dedicado a obedecer a Dios y vivir piadosamente. Los demás linajes de Set, ahí está la respuesta, ¿sabían qué? De Dios. La violencia mencionada en los versículos 11 y 13 describe esa corrupción. Debido a esto, Dios los juzgaría a ellos y todos los demás que no vivían de una manera piadosa. Como no era justo, Dios tenía una gran tarea para él. Debía construir un arca, básicamente un barco grande de fondo plano, que mediría unos cuantos 150 metros de largo. Imagínense, hermanos, qué grande era. Y dice, y 25 por de ancho. Tendría 3 niveles para poder acomodar en ella su familia, a los animales y al alimento para todos los que navegarían en el arca. Hay quienes creen que el diluvio fue un fenómeno solamente ¿qué? Local. Amén. Pero el lenguaje del versículo 17 y el capítulo 7, así como la prevención de salvar al reino animal en los versículos 19 y 20, señala un diluvio dimensión global. Ningún ser humano o animal en la creación de Dios escaparía de este juicio, con excepción de los que estuvieran en el arca. En el Antiguo Testamento era frecuente que Dios hiciera pactos con los suyos. En el versículo 18, con Noé, según el cual tanto él como su familia se salvarían. Amén. Del juicio. Génesis 2, 9, 8 al 17.
Describe ese pacto, incluso su promesa de extenderlos a los descendientes de Noé. En Génesis 6, con una declaración sencilla pero poderosa acerca de la obediencia de Noé, algunos expertos creen que la construcción del arca demoró un total de 120 años, según Génesis 6:3. Sin duda, Noé tuvo muchas oportunidades de advertir a los demás acerca del diluvio que vendría, según 2 de Pedro 5. Lo lamentable es que nadie lo quiso escuchar. Noé es un ejemplo de lo que significa obedecer a Dios en medio de la hostilidad. Al igual que Él, nosotros debemos permanecer firmes en pro de la justicia en medio de un mundo impío. Hay una pregunta, ¿cómo se puede convertir su servicio a Dios en un testimonio para el mundo que lo rodea? ¿Cómo se puede obedecer a Dios en medio de un mundo lleno de pecado? Hermanos, si ustedes fueron, cuando leyeron la lectura, la leyeron cuidadosamente, ¿cuánto tiempo duró el diluvio, hermanos, según la Biblia? 40 días y 40 noches. ¿Y a qué edad Noé entró al arca? A los 600 años. ¿Y a qué tiempo, a qué edad Noé salió del arca? A los 110 días. Oiga la pregunta. ¿A qué edad entró al arca Noé? Le dijeron a los 600 años, así dice, ¿verdad? ¿A qué edad Noé salió del arca? Sería a los 710. Salió, perdón. ¿Alguien por ahí contestó? A los 601. Leanlo en la Biblia, ahí está. ¿Verdad que sí lo leímos en la Biblia? A ver, vamos a buscarlo, hermanos. No puede ser 610 porque no estuvo 10 años, hermano, en el arca. Fueron 40 días y 40 noches y después se prolongó un tiempo hasta que el Señor lo dejó, porque no lo dejó que saliera luego. Amén. Sino Él dijo, no, mandó un cuervo, después al último mandó una paloma, y el cuervo regresó, y ya no, regresó todavía con hermanos, con lodito por ahí, todavía nada, no se podía sentar. Después mandó la paloma fue, volvió otra vez, y al último ya no volvió la paloma, porque entonces ya encontró lugar, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde dice que 601, hermanos? A ver, ¿ya lo encontraron? El versículo 16, a ver. O 13 es. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, he aquí yo destruiré la tierra. Amén, no está ahí, amén. Vamos. 8:13, ok. Y sucedió, que en el año 601, amén, de Noé, en el mes primero del mes, las aguas se secaron. Amén. ¿Sobre qué dice? La tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró aquí que la faz de la tierra estaba seca. Sal del arca, le dijo, tú y tu mujer y sus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Y edificó Noé un altar a Jehová. Pero en el versículo 6 nos dice de qué edad era. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y al versículo 13 entonces nos dice que de 601 salió del arca. ¿Cuántos? Un año estuvo en el arca. En el 600 de la edad de Noé se metió al arca. Y dice que el diluvio terminó a la edad que tenía Noé, 601 años. Entonces, hermanos, estuvo Noé, hermanos, un año. Aproximadamente estuvo un año, hermanos, en el arca. Imagínense, hermanos, un año vivir, hermanos, en una casa movible. ¿Cuánto? Sí. Pero el tiempo que estuvo, antes de que se terminara, amén, el Señor no lo dejó, se terminó y Él quería salir, pero todavía las aguas estuvieron. Ustedes siguen leyendo cuánto tiempo. Un año 10 días, dice el expositor. Sí, un año 10 días, amén. Eso es lo que estuvo. ¿Por qué? Porque dice que todavía, hermanos, se prolongó un tiempo. Por eso nosotros decimos que el rapto de la iglesia, nosotros ya estamos en el tiempo del rapto de la iglesia. Pero como le prolongó otros 10 días el Señor, ¿verdad? A nosotros nos está prolongando tiempos extras, ¿verdad? A la iglesia para que se prepare. Entonces, Noé, hermano, prácticamente redondeándolo estuvo, hermanos, aproximadamente un año. No sé cuántos en el calendario hebreo, hermanos, los años no sé igual que el tiempo de hoy, hermanos.
Nosotros nos guiamos por el calendario romano, ¿verdad? Que son 365 el año, ¿verdad? Pero en el hebreo parece que es menos los días, hermano. Entonces, pero él, hermanos, al calendario hebreo, él estuvo, hermanos, un poquito más de, hermanos, aproximadamente estuvo un año, amén, en el arca. Hermanos, entonces, él ya salió, dice, de 601. Eso es lo básico, amén, que él salió de 601. No se sabe de cuántos años se componía, hermanos, el calendario hebreo, hermanos, pero él estuvo, a la luz de la Biblia, estuvo 601 año, fue cuando salió del arca. Hermanos, 601 años, pero ¿cuánto le tomó, hermanos, predicar? Muchos dicen que predicó 120 años. Yo ya me quiero, hermanos, muchas veces, hermanos, de seccionar y digo, no, hombre, tanto que he predicado todavía no. ¿Cuántos en la iglesia? No, hombre, entonces, hermanos, hombre, no, hombre, me da harto aliento Noé, amén. Cada vez que veo a Noé digo, no, hombre, Señor, qué aliento me da Noé. Bueno, 120 años, no le llevo ni siquiera una cuarta parte, amén. Entonces, pero Noé, hermanos, lo que vamos a ver, hermanos, en este punto es, hermanos, la condición de Noé y la condición, hermanos, en que estaba, hermanos, la gente de aquel tiempo. Era, hermanos, de continua maldad como hoy. Por eso el Señor le figuró igualitamente, dijo, como en los días. Cuando le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuáles serán las señales, Señor, del día del fin? El Señor le dijo, como en los días, ¿de quién? De Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, hermanos, que la maldad, hermanos, en los días de Noé, hermanos, no tenía calificativo. Había, hermanos, de todo tipo de inmoralidad había en ese tiempo, hermanos. Satanás se ensañó, hermanos, con la humanidad como se está ensañando hoy, para que lo puro, hermanos, se convirtiera en sucio. Se cree, hermanos, que no había decencia, no había pudor, hermanos, no había modestia, no había moralidad, no había, hermanos, cultura, hermanos, se rompió en ese tiempo. Satanás se apoderó, hermanos, que, hermanos, no había, hermanos, nada de eso, hermanos. Imagínense, hermanos. Cuando dice que se corrompieron, hermanos, ¿sabe qué determina ese vocablo? Cuando dice se corrompió la tierra, hermano. Yo fui al diccionario, ¿qué significa corromper, hermanos? Quiere decir, hermanos, que se enfermó de, hermanos, de la peor enfermedad la tierra. Cuando habla de la tierra está hablando de cerca, hermano, que era de continua, ¿qué? Maldad. Hermanos, pero ¿acaso Noé, hermanos, no se podía contagiar con ellos? Ahí está, hermano, para los que muchos dicen, hermano, no se puede, hermano, vivir en un mundo, hermanos, lleno de pecadores, no se puede vivir en santidad, hermano. Ahí está Noé. Noé, hermanos, es el ejemplo de que sí se puede vivir en una vida, hermano, justa. Porque Noé, ¿sabe qué, hermanos? La diferencia es que Noé le creyó a Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Noé, amén, obedeció a Dios. ¿Sabe que cuando, hermanos, decimos que no se puede, es porque nosotros no queremos obedecer a Dios? Usted no ha oído personas que dicen, hermano, tiene que echarle, ay, hermano, no se puede. Cuando una persona dice no se puede, es porque, hermanos, óigalo bien, hermano, no quiere obedecer a Dios. Tiene una tendencia a desobedecer a Dios. Y para quererse él, hermanos, defender y hermanos, oiga, su conciencia, hermanos, un poquito tranquilizarla, dice no se puede. Pero, hermanos, aquí tenemos a Noé que sí se puede. Amén. Amén, hermanos. Porque él le creyó a Dios. Hermanos, Dios le dijo a Noé, hazte una arca, va a llover. Y Noé empezó a carcajear y decir, oiga, Señor, pero ¿qué es eso? Dame un mensaje que sea natural para los hombres. Dame un mensaje que el hombre pueda conocer, Señor. No, el Señor le dijo, diles que va a venir un diluvio y va a acabar a todos. Señor, ¿y cómo? Si nunca ha habido diluvio, ¿ustedes creen que va a creer, Señor, esto? No, él creyó, obedeció a Dios. Obedeció y él no, hermanos, ni siquiera altercó con Dios. Dijo, Señor, tú me mandas, yo lo digo. Por eso cuando la gente dijo, Noé les dijo, ¿saben qué? Va a llover, va a haber un diluvio, va a caer sobre la tierra, van a ser destruidos. ¿Saben qué? Empezaron a carcajear y a reírse. Dice, ¿están locos, Noé? ¿Qué es eso? Nunca ha llovido, no sabemos qué es llover. Porque en ese tiempo no llovía. La tierra
oiga, salía vapor de la tierra, hermanos, oiga lo bien, se humedecía, y de esa manera, hermanos, se había cosecha. Pero nunca habían visto llover de arriba, hermanos, para abajo, hermanos, nunca habían visto caer gotas de agua. Para él eso era ridículo que Noé estaba diciendo. Pero sin embargo, Noé sí creyó a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, creemos que Cristo viene y el rapto de la iglesia es real, hermanos? Vemos que aquí muchos de nosotros no creamos en eso. Y el que no crea, levante su mano, hermanos, para orar por usted en esta noche. Una vez me dijo a mí alguien, hermano, yo siempre he leído el rapto de la iglesia, pero a veces como que me entran dudas, ¿cómo será eso? Le dije, ay, hermano, si estás así no te vas a ir, pues. Porque con dudas no se va a ir uno. Entonces no va a haber rapto para ti, pues, porque si estás con esa duda no va a existir rapto. Hermano, si nosotros no le creemos a la palabra, hermanos, entonces ¿a quién le vamos a creer? Si la palabra es veraz. Amén. Número 2, y ya vamos a terminar porque ya es hora. Número 2, Dios protege a Noé. Él le dijo a Noé, ¿qué le dijo a Noé? Hazte un arca y va a caer diluvio. Y Noé dijo, ¿pero de dónde? Si no ve la gota. Sabe que había muchas dificultades para que Noé, hermanos, pusiera pretexto. Número 1, ¿sabe por qué la gente no le creía a Noé? Porque, hermano, ni siquiera había océano ahí para que el arca, hermano, nadara, para que el arca, hermano, empezara a flotar. Hermano, estaba desértico ahí. Y dice, ¿dónde va a meter este barco? No, esta nave, ¿a dónde la va a meter? ¿En lo seco? ¡Ah, loco, Noé! Si nos queda leguas y leguas para ver un océano aquí, no sabemos qué es eso. No había, hermano, ¿dónde, hermano, flotar el arca? En contra de la lógica, ¿verdad que sí? Yo creo que los hijos lo van a empujar y él para llevar que camine. No, hermanos. Otra, hermanos, nunca habían visto llover. Nunca, ni una gotita, no sabían lo que era lluvia. Pero, hermanos, ahí está donde Dios cumple su promesa, cuando hay un hombre y una mujer que le cree, dele gloria a Dios. Él creyó y dijo, Señor, yo creo. Cuando dijo, Noé, va a llover, dijo, Señor, si tú lo dices, va a llover, Señor. No sé ni qué es eso, pero Señor, va a llover. Y cuando le preguntan, Noé, ¿qué es eso? No me lo pregunte. Lo único que Dios me dijo es que se arrepientan, porque va a llover. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando ya estaban, hermanos, en el problema, Noé, ábrenos. Ahora sí sabemos lo que es lluvia. Demasiado tarde, porque, hermanos, la puerta la cerró un ángel, porque si Noé le deja, hermanos, que la cierre, Noé hubiera tenido misericordia y les abre la puerta. Era tan justo. El Señor dijo, no, donde yo cierro nadie abre, Noé. Amén. Número 2, el Señor le dijo, Noé, créeme y yo te voy a proteger. Dijo, Señor, si tú me dices que me vas a proteger, hermano, y cuando estamos en un peligro le decimos, Señor, ¿y a qué hora nos vas a proteger? Señor, a Noé le dijo, y yo te voy a proteger a ti, a tu familia. Hermano, y Noé, ¿y sabe dónde se cumple la promesa? En el creerle al Señor. ¿Dónde se cumple la promesa, hermano? En el creer. Hermanos, ¿dónde se cumple la promesa? En el creer. ¿Sabe que dónde no se cumple la promesa? Cuando no creemos. Pero se cumple el momento que el Señor nos promete y nosotros le creemos a la promesa de Dios. Ahí está. ¿Mande? ¿Cómo la confirmó? ¿Con hechos? Amén. Con el arcoíris, dice el hermano. Con el pacto que hizo con Adán. Con Noé, perdón. Amén. ¿Qué hizo, hermano? Protegió a Noé. Hermano, ningún cabellito de su cabeza, hermanos, se mojó de Noé. Ni sus hijos, ni sus nueras. Tampoco los hermanos. Y está, hermanos. Oiga, se creen, muchos dicen, hermano, óiganlo bien, que en ese tiempo se murieron, hermanos, los monstruos marinos, se murieron, hermanos, los animales grandes que había antes, ¿verdad que sí, hermanos? Las lagartijas que ahora las vemos chiquitas, hermanos, eran en aquel tiempo, hermanos, ustedes lo ven, hermanos, son réplicas, ¿verdad que sí? Cuando vemos a la iguana, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, eran dinosaurios, ¿verdad que sí? Entonces en ese tiempo, hermanos, se murieron y hay fósiles que sí, existieron los dinosaurios, se murieron, fueron anegados en agua. Todo ser viviente, dice usted, murió. ¿Y por qué el Señor le dijo a Noé? El Señor, hermano, sabio, y Noé, entendido, le dijo, ándale, yo quiero que también vayas y te busques 7 animales, oiga, de los buenos y los malos. Pero también vamos a meter de los malos, amén. Puros y limpios, así dijo. ¿Se acuerdan? El Señor dijo, no. El Señor dijo, mete animales limpios.
Limpio. Dice que la ballena, ¿no? Quedó la ballena. No entró, dice. No entró una culebra ahí. Hermanos, los dinosaurios entraron ahí. Sí, había dinosaurios que eran chiquitos, hermanos. Dice, hermanos, que dinosaurios no crean que, hermanos, son grandes. No nada más dinosaurios son los gigantescos. Hay dinosaurios que también se conocen y son pequeños también. Hay muchos tipos de dinosaurios, también, no solamente los gigantescos. Entraron, digo, no, pero los grandes no entran aquí, pero los pequeños sí entran. Y de toda clase de especie entró, hermanos. Ya después las especies se reprodujeron. Amén. Se empezaron a reproducir especies, diferentes especies. Amén. Amén. Se empezaron a reproducir. No, eso fue el principio. Sí, fue el principio. Pero terminamos. ¿Cuál es el último punto, el tercer punto, hermano? ¿Cuál es? Dios, ¿qué dice? Dios los libra y Noé adora. Aleluya, demos la gloria al Señor, amén. ¿Cuántos hermanos sabemos que cuando Dios nos libra nosotros tenemos que adorarle por lo que Él hace? Gloria a Dios. Noé, hermano, a mí me hubiera gustado tener esa experiencia, pero hubiera dicho, ay Señor, no permitas que por ahí, cuando el arca se hacía así, hermano, yo me imagino que el arca se hacía feo. Y Señor, si esta arca se hunde aquí, nos hundimos todos, Señor. Amén, y clamaba, yo creo, Noé, Señor, tú me prometiste. Y el Señor decía, no te preocupes, Noé, el arca se hace así, pero no se hunde, gloria a Dios. ¿Cuántas veces sienten que su arca se está hundiendo, hermanos? Ay, ya no puedo con tantos problemas. Si el Señor está en tu arca, si el Señor está en tu vida, está en tu familia, no se va a hundir la barca. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Entonces, hermanos, Dios le prometió a Noé librarlo y lo libró, ¿sí o no? Lo libra, Noé sale, al tiempo de Dios sale, y lo primero que hace Noé dice, como ya Dios empezó a correr y a ver, hermano, todos los estragos que había visto, y no se acordó de adorar a Dios. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos bendice, hermanos, nos olvidamos de adorar a Dios. ¿No es cierto? Muchas veces cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de, hermano, la bendición. Hermanos, se nos olvida por la bendición que tenemos. Y no adoramos al Dios de la bendición. ¿Sabe qué? Noé no, hermano. Noé, hermanos, es el tipo de cristiano que debemos ser nosotros. Antes de cualquier hacer cosas, decir, mujer, vamos a hacer una fiesta porque, ¿sabe qué? Ya estamos en la tierra otra vez. Y no, dijo, no. Noé le dijo a su familia, ven, los primeros pasos que vamos a dar, tú tráeme una piedra de allá, tú tráeme otra de allá, y tú tráeme esto, y tú tráeme la leña, y vamos a encender fuego, vamos a hacer un altar. Porque lo primero que tenemos que hacer antes de que empezar a multiplicarnos aquí en la tierra, vamos a hacer un altar al Señor y le vamos a adorar, porque Él, gloria a Dios, nos ha librado de las aguas del juicio, aleluya. Démosle el aplauso al Señor, aleluya. Qué bonito, hermano, postura, qué bonito, hermano, es la característica de Noé. Noé, hermano, le creyó a Dios. Noé, hermanos, no dudó del Señor, pero Noé también fue, hermanos, óigalo bien, un hombre que, hermanos, sabía adorar al Señor en todo momento. Amén. La adoró cuando estaba en problemas allá, hermanos, con la generación que se murió, hermanos, y adoró, hermanos, con su nueva generación, su esposa y sus hijos. Amén. Y, hermanos, y de ahí se volvió a multiplicar la tierra hasta hoy, hermanos. Amén. Y el Señor le dijo, cuando Noé, hermanos, edificó el altar, hermanos, ¿sabe qué? Dice que el Señor, hermanos, se agradó, hermanos. Se agradó de lo que el Señor, de lo que Noé había hecho. Y dice que vino y le dijo a Noé, voy a hacer un pacto contigo. Me ha agradado que tú me adoras, Noé. Noé, he visto que tú eres un hombre de Dios. Noé, voy a hacer un pacto contigo. Y ¡pum!, hermanos, apareció el arco iris. ¿Ves ese arco iris? Ese es el pacto que yo hago contigo. Nunca más voy a destruir la tierra como lo hice con diluvio. Amén. Démosle el aplauso al Señor por él. ¿Existe el arco iris? ¿Cuándo han visto el arco iris, hermano? Amén. Cuando, hermano, llueve, por ahí aparece el arco iris. Qué bonito, de lado a lado. ¿Sabe qué nos dice eso? Ese es el pacto que hizo con mi siervo Noé. Aleluya. Démosle la gloria al Señor por ahí. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos. Amén. Qué bonito. Dios es tan bueno. Amén. Dios, gloria a Dios. Tenemos que Noé, hermanos, creyó. Hermanos, y no me pregunten, hermanos, había muchas dificultades. Para hacer un arca, hermanos, había muchas dificultades. La madera, hermanos, imaginen cuánta madera no ocupó, hermanos. Oiga, y nada más era él y sus 3 hijos, hermanos. Pero miren, ahí está la mano de Dios, hermano. ¿Cuántas veces decimos, ay, no puedo solo, no puedo, hermano? Dios puede ayudarnos cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias.
en esta tarde, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque hemos visto la vida de Noé. Señor, un hombre de Dios. Un hombre, Señor, que creyó, hermanos, lo que el Señor le dijo. Y el Señor le bendijo. Gracias, Padre, por ese hombre, Señor, que nos queda en la historia. Hermanos, Noé, el pregonero de justicia. Padre, gracias porque un hombre, Señor, no se venció. Padre, a pesar de que todos no creían y se burlaban de él nunca, Señor, Padre mío, dejó de hablar de tu palabra y decir de sus hijos que, Señor, tú cumples tus promesas.